Jesús les estaba diciendo y la conversación giraba en torno a las tradiciones y las costumbres que los ancianos habían enseñado. Esta era la discusión. Había un dilema tomando lugar, porque los fariseos querían que Jesús cumpliera con las tradiciones y las costumbres de los ancianos. Ellos estaban demandando. Y ahí surge una pregunta. La pregunta es: ¿qué pasaba en el entendimiento de los fariseos? ¿Será que se les había olvidado a ellos que ellos no estaban supuestos a llevar a cabo mandatos que no tuvieran el origen en las Escrituras? ¿Será que ellos habían perdido la perspectiva de entender que ellos estaban supuestos a cumplir con aquello que Dios les había mandado? Y se perdieron, se confundieron, se fueron por un camino que no era el camino que agradaba a Dios, porque llegaron a un punto que le prestaban más atención a las tradiciones, les prestaban más atención a las costumbres que a los mandamientos de Dios, al grado que Jesús les dice: ustedes que están invalidando la palabra de Dios por vuestras tradiciones, y utiliza la palabra que habéis transmitido. Y ahí es donde tomamos nosotros la palabra cultura, porque la tradición es la transmisión de noticias. La tradición tiene que ver con rituales que se pasan de generación en generación. Es una instrucción: tú debes de hacer esto de esta manera. Y lo peligroso de esto, queridos hermanos, es que este púlpito y todos los púlpitos donde se predican tienen un grado de influencia. Y lo que se dice de ese púlpito tiene relevancia, pero también tiene repercusiones que pueden ser positivas y negativas. Porque cada vez que hablamos de este púlpito produce una reacción en ustedes. Muchos dirán: eso me parece, estoy de acuerdo, eso es así, y dirán amén. Pero otros escucharán y dirán: eso no me parece, eso no lo creo, eso no estoy de acuerdo, eso no es así. Ahora, la pregunta clave es: ¿desde dónde se está diciendo lo que se está diciendo desde este púlpito? ¿Se está diciendo desde lo que manda las Escrituras? ¿Se está diciendo desde las tradiciones que hemos aprendido y que han sido transferidas por años a través de la historia de la iglesia? ¿O son producto de la experiencia del alma que un individuo ha tenido? Porque cuando yo hablo, si yo hablo desde lo que yo creo, por lo que yo he experimentado en la vida, y no necesariamente es lo que está en las Escrituras, estoy hablando desde mi humanidad. Usted me está escuchando desde mi humanidad. Y si usted no tiene discernimiento, lo que yo estoy diciendo desde mi humanidad, usted puede decir amén, a lo cual usted no debería decir amén. Ahí es donde a muchos les incomoda hasta el día de hoy que simplemente yo no omita opiniones acerca de temas que las Escrituras no me mandan a omitir opiniones. Y he dicho que la opinión de Arsenio Herrera es irrelevante, pero hay una demanda. Hay una demanda que dice: queremos escuchar lo que dice Arsenio Herrera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia lo entiendo, porque no hay entendimiento espiritual.
dentro de la iglesia es preocupante porque está manifestando la ignorancia de que nosotros no estamos buscando mandamientos de hombre, sino que queremos los mandamientos de Dios. Amén. El peligro allá afuera es que hay muchos que están opinando desde su alma, desde su capacidad, desde su entendimiento. Y muchas de las opiniones que están ocurriendo son fuera de las escrituras. No son escriturales. Por eso es tan relevante este pasaje. Entonces, por otro lado, entonces tenemos a alguien que puede estar hablando desde las tradiciones. Yo pertenezco a una denominación y por años la denominación ha enseñado esto y esto. Y yo simplemente repito lo que la denominación ha enseñado y no tengo nada contra las denominaciones. Nosotros estamos afiliados a una denominación, somos independientes, pero estamos afiliados. Y compartimos verdades fundamentales con esta denominación. Pero yo tengo que tener cuidado porque hay cosas que dentro de esa institución se hacen por estrategia o porque en algún momento se requirió algo. El peligro es cuando tomamos la estrategia o lo que se requirió en ese momento y lo elevamos a un nivel donde pareciera que es un mandamiento de Dios. Y mucho, esto tan sencillo que le estoy diciendo, no lo han terminado de entender. Y en las congregaciones hay muchas tradiciones que son mandamientos de hombre que los han elevado a nivel como que si fueran mandamientos de Dios. Y después tenemos otro, que es aquellos que enseñan y no tienen una profundidad de las escrituras. Y yo he estado ahí y creo que todavía necesito niveles de exactitud. Y sinceramente no se dan cuenta que está pasando eso. En todo este sentido, el diablo sale ganando. El diablo sale ganando porque entre más ignorancia haya en la iglesia, entre más desviados estemos del camino del Señor, entre menos exactitud tengamos de las escrituras, del camino del Señor, más propenso al engaño, a los ataques y a las artimañas del diablo estamos expuestos. Y ahí es donde Jesús está diciendo aquí: ustedes invalidan los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones. Y una vez más, recordemos lo que es una tradición: es transmitir noticias, costumbres de generación en generación. Cuando hablamos de cultura, es precisamente eso. Es la transmisión de un sistema de conocimiento, creencias, valores, leyes, lenguajes, símbolos. Entonces, si vamos a hablar de cultura de intimidad, lo que estamos diciendo es: queremos levantar dentro de la iglesia un sistema de valores que está basado en la palabra de Dios. Queremos levantar el conocimiento de la verdad en las personas que está basado en la palabra de Dios. Cuando hablamos de cultura, estamos diciendo: queremos tener relaciones dentro de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a lo que estamos experimentando aquí, pero también lo que está pasando en la casa. Que esas relaciones se hayan desarrollado a través de una cultura que se transfiere, pero que es 100% bíblica. Que podamos desarrollar actitudes en el corazón de la persona que generan una cultura, pero que está siendo edificada a través de los principios, los valores de la palabra de Dios. Entonces, que estamos tratando de generar una
atmósfera, tanto aquí en el templo como en nuestras casas. Estamos tratando de desarrollar una estrategia para caminar en exactitud con el Señor, de tal manera que se vuelva algo que se establece de una manera tan clara, tangible, que cuando se añada a alguien pueda literalmente saber que se introdujo a un ámbito de una cultura totalmente diferente. Eso lleva años. Por eso es que en Romanos 12 está diciendo esto: renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la perfecta, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nos dice, ese renuevo, no deben de conformarse, sino deben de transformarse. Y deben de presentar vuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Digan conmigo, culto racional. En otras palabras, estamos desarrollando un entendimiento que produce transformación, que nos va a llevar a racionar de manera diferente, de tal forma que haya una cultura de culto correcta a Dios. ¿Están aquí conmigo? Si nosotros entendemos esto y permitimos que esto penetre en nuestro corazón, nunca más nos deberíamos de sentar igual cuando estamos en un culto como este. Por eso es que hay tradiciones. Convertimos el culto a Dios en cosas que no son. Perdimos la perspectiva. Nos hicieron creer que el culto es otra cosa. Por eso venimos al culto y venimos con un entendimiento incorrecto. Yo vine a cultos aquí por años con un entendimiento. Que el pastor David llamara al altar para que yo pasara al altar, él hiciera una oración y esa oración produjera un milagro en aquello que yo estaba necesitando. Entonces mi culto racional era: yo quiero un milagro de parte de Dios. Él es poderoso y me lo puede dar. El problema es que hay iglesias enteras que levantaron una cultura que en realidad, más que un culto a Dios, es un culto a milagros que me bendigan a mí. Más que un culto a Dios, es un culto a mi persona, porque quiero que gire en torno a mí todo. Y si no gira en torno a mí y si no me satisface, entonces yo me retiro y me voy, porque no me gusta ya las cosas como se están haciendo. Y la gente tiende a hacer esto, a andar buscando iglesia. ¿Para qué? Porque quieren encontrar un lugar que las cosas se hagan de tal manera que para ellos racionalmente sea lo que ellos desean. Y a eso tiene que haber una renovación. En eso tiene que haber un cambio. Y lo más pronto posible. Y esto debe de establecerse. Y esto es una verdad que no tiene mucho de dónde cuestionarse. Está muy claro en las escrituras, pero nosotros nos hemos perdido. Y por eso es que cuando Jesús está hablándole a los fariseos, ahora Jesús se encuentra teniendo que pelear con dos culturas que están impidiendo que la cultura del reino se establezca. La primera cultura que está impidiendo eso es el sistema del mundo. Entonces, el sistema del mundo
es una cultura opuesta. Recuerde que el diablo no inventa nada ni crea nada. El diablo lo único que hace es observar lo que Dios hace, y después que observa lo que Dios hace, él genera un sistema paralelo anti Dios. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que tiene que ver con Dios. Yo genero un sistema anti Dios. Si usted quiere conocer la obra del diablo mejor, estudie lo que Dios diseñó y se va a dar cuenta que lo que tiene paralelo el diablo es un antidiseño de Dios. Así opera. Ese antidiseño es una cultura, es un sistema del mundo. Dios es el creador de todo, y la música la creó Dios, la adoración la creó Dios. Pero entonces el diablo viene y agarra aquello que Dios creó y desarrolla todo un sistema dentro de la música, que se genera una cultura, y que esa cultura es anti Dios. Ahora mire lo que pasa, porque esta es la segunda cultura que tristemente nosotros tenemos que luchar. Porque hay una cultura anti Dios que es muy obvia. Es muy obvia. Aunque aún esta se mete en la iglesia a veces descaradamente, y hoy más que nunca. Pero ahora, en vez de ir a las escrituras para levantar el diseño de Dios, muchos están yendo al mundo, ver lo que el mundo está haciendo, copiar lo que el mundo está haciendo y traerlo como si fuera tratando de darle una forma que sea agradable a Dios. Pero escuche, ¿por qué vamos a ir a la fuente errada, incorrecta, corrupta, tergiversada, a tomar algo para tratar de enderezarlo cuando tenemos lo verdadero? Entonces vemos que está cantando alguien en el mundo para tomar las notas, para tomar las líricas, para tratar de cambiarle las cosas y convertir aquello perdido, tergiversado, corrupto en algo bueno, cuando en realidad esto es el antidiseño de lo verdadero. Entonces Jesús les estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo: ustedes tienen tradiciones, y esas tradiciones, ¿saben de dónde la tomaron? No de las escrituras, la tomaron del mundo. Por eso es que cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel: nosotros queremos un rey como el resto de las naciones, ¿saben lo que está haciendo el pueblo de Israel? Está diciendo: yo no quiero el diseño de Dios donde Él es rey. Dios era el rey del pueblo de Israel, pero de repente ellos se colocaron en un lugar y dijeron: nosotros queremos tener un rey como el del resto de las naciones. Y están creando un antidiseño que es lo más peligroso. ¿Saben por qué es lo más peligroso? Porque es una verdad media, y muchos no saben detectarla. O sea, para muchos de ustedes es fácil detectar el sistema del mundo, pero para muchos de ustedes no es fácil. Se confunden cuando se levanta ese diseño dentro de la iglesia, que tiene un poquito de aquello y un poquito de aquello, y se vuelve un balance. Y no vuelva a decir balance, porque el balance es un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo. Entonces tenemos bueno y malo. No, el Señor nos está llamando a un nivel de exactitud. Es totalmente diferente. Ser exacto no es lo mismo que tomar un poquito de aquí y tomar un poquito de acá. Y muchos hemos usado la palabra: hay que tener balance.
Entonces vemos el legalismo y vemos la gracia. Y entonces decimos, bueno, hay que tener balance. No hay que ser ni legalista ni allá libertino de gracia. Entonces tomamos un poquito de aquello y un poquito de esto. Eso no es exactitud. Eso es la mezcla de dos polos que no son la exactitud del diseño de Dios. Y nos hemos equivocado. Y la iglesia ha pensado así. Y se está levantando una cultura de balance, de mezcla. Hay una mezcla ahora. Hay una mezcla de mandamientos de Dios con tradiciones, con cosas convenientes. Y se está volviendo una cultura y se está expandiendo. Porque muchos de los que están haciendo eso también están interesados en reproducir eso. Y entonces ahora nos quieren enseñar el éxito para crecer una iglesia. Y muchas veces la forma de crecer una iglesia es tomando de cosas que no se deben de tomar, traerlas a la iglesia como que si fueran parte del diseño de Dios, pero no lo son. Y entonces ahora se está creando una cultura. Una cultura que viene del mundo. Que, mire, son cosas pequeñas, hermanos. Pero cuando el mundo te dice que la gente no puede estar más de 30 minutos en un lugar y que ahora el mercadeo funciona así y que los videos funcionan así y que el TikTok funciona así y que los de YouTube funcionan así. Y entonces yo lo estoy viendo, esto no me lo está contando nadie. Yo estoy viendo cómo muchas iglesias invierten horas, días, recursos, tiempo, energías, invierten todo en ver qué está haciendo el mundo de las redes sociales. Y desde ahí están construyendo una cultura dentro de la iglesia donde están poniendo eso por encima de las escrituras. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Nosotros tenemos redes sociales y nosotros creemos en hacer video y nosotros creemos en toda la plataforma online y estamos construyendo una plataforma de entrenamiento y la vamos a usar. Pero el error grave es no saber posicionarte de tal manera que puedas identificar lo que es una cultura del mundo, lo que es una tradición y lo que es un nivel de exactitud de las escrituras. Y si nosotros vamos a levantar una cultura, tenemos que tener esto claro. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y tenemos que estar prestando atención. Que en nuestra casa no se nos meta la cultura del mundo y tampoco la cultura religiosa. Pero para eso se necesita exactitud. Amén. Este era un problema en el tiempo de Jesús, antes de que Él muriera en la cruz, y también fue un problema después de Jesús, porque la iglesia se metían falsos maestros a enseñar falsas doctrinas, y en momentos estaban enseñando adoración a ángeles que no se debía de dar. Y hoy hay lugares donde casi se adora a ángeles. Esto es un asunto de efectividad, hermano. Entonces mi casa necesita una cultura. Es una anticultura con respecto al mundo. Si tu casa y la casa de un no creyente se dirige igual, tú puedes llamarte como tú quieras, pero tu cultura te define. Entonces hemos tenido un problema. Nos congregamos en la iglesia, pero en nuestra casa tenemos una cultura diferente. Mire si no es cultura. Ok, cuando estamos en iglesia nos comportamos de una manera y cuando estamos en la casa nos comportamos de otra. ¿Qué significa eso? Que no hemos hecho un cambio de cultura. Que lo que tenemos es una cultura, una subcultura desarrollada por un periodo de tiempo muy corto en un lugar, en un edificio, cuando estamos ante personas. Eso no es cultura de reino.
Entonces ahora hablamos de cultura, pero hablamos también de intimidad. ¿Y cómo mezclamos estas dos palabras? ¿Por qué son tan relevantes? ¿Por qué para mí es importante que entendamos cultura? Que la Biblia dice que tenemos un culto que es racional. O sea, no es emocional. No dice la Escritura que nuestro culto es emocional. Dice que nuestra cultura es racional. En otras palabras, nosotros desarrollamos una cultura porque nos hemos convencido racionalmente de que a Dios le agrada eso. Y cuando nosotros nos convencemos racionalmente de que a Dios le agrada eso, dice la Escritura que nosotros comprobamos, podemos experimentar, logramos vivir, logramos tocar tangiblemente, logramos ver la manifestación en nuestra vida de la buena voluntad de Dios, que es agradable, y no entender lo que es un culto racional, la transformación del entendimiento, la renovación del entendimiento, el cambio cultural, lo único que va a hacer es que tú y yo nunca podamos experimentar la buena voluntad de Dios. Entonces trabajamos al revés. La mayoría de las veces estamos tratando de que la gente experimente la bondad de Dios sin que entienda el cambio, la renovación y la cultura del reino. Y estamos batallando en eso y no avanzamos, hermano. Es como un estir y encoge. Es como un paso para adelante y dos para atrás. Y entonces estamos en un proceso de un ciclo vicioso donde no terminamos de ver lo que tanto anhelamos ver, porque en realidad estamos practicando más una tradición, una costumbre, o nos estamos aferrando a la cultura vieja de donde venimos, del sistema del mundo, y no nos posicionamos en un lugar donde decimos: necesito racionalmente sufrir una transformación y una renovación en mi entendimiento, porque anhelo comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es cultura. Ahora, intimidad es lo que lo complementa. Por eso para mí estas dos palabras son claves, son importantes. Le voy a decir por qué. Porque intimidad es malentendido. Incluso por mí, mucho tiempo lo entendí mal. Y por otro lado, mucho tiempo pasé como confundido. ¿Cómo es que funciona la intimidad? ¿Por qué la intimidad es tan importante? ¿Por qué hablar de comunión es tan importante? ¿Por qué hablar de intimidad es tan importante? O sea, Salmos 25:14 dice la comunión íntima. Y ahí usa dos palabras: comunión e intimidad. En 1 Corintios, el capítulo 13, el último versículo del capítulo 13 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces nos está hablando de que hay una comunión que el Señor quiere tener con todos nosotros, pero nos la pone en una perspectiva. Dice: la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Pero dice la comunión íntima. Diga conmigo: íntima. Yo puedo tener comunión y no ser íntimo. Escuche, yo puedo tener comunión y no ser íntimo. Si nosotros hablamos de comunión, nos referimos a compañerismo. Cuando hablamos de
comunión, nos estamos refiriendo a compañerismo. Eso es comunión. Déjeme definírsela rápido. Comunión es compartir, intercambio social, amistad. Yo puedo compartir y no ser íntimo con usted. Yo puedo tener un intercambio social con usted y no ser íntimo. Yo puedo tener conversaciones con usted y no ser íntimo. Entonces, cuando hablamos de comunión, es la habilidad espiritual que Dios nos permite desarrollar con Él. Es más que una emoción natural, es una habilidad espiritual que puede producir un desarrollo en tu espíritu, alma y cuerpo. Es una experiencia, esta comunión es una experiencia que genera una cultura en nosotros. Es la habilidad que tenemos de responder a los deseos de Dios, de estar con nosotros diariamente y permanentemente. Pero el asunto es este, hermano. No todos respondemos igual. Entonces todos tenemos comunión con Dios, pero no todos tenemos intimidad con Dios. La intimidad la define usted. La invitación es para todos. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. ¿Quién? El Espíritu Santo. Amén. Él puede anhelarme a mí con la misma intensidad que a ustedes, pero ustedes responder de una manera diferente a la mía. Entonces la intimidad que vos llegás a desarrollar con el Espíritu Santo no necesariamente la intimidad que Él desarrolla, no necesariamente la intimidad que Él desarrolla, no necesariamente la intimidad que ella desarrolla. La pregunta es, ¿cuánto entendimiento nosotros tenemos racionalmente de la necesidad que tenemos de tener intimidad con Él? Porque tiene repercusiones. Mire, en el momento que queremos algo de alguien, todos queremos la confianza. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, tenés la confianza para preguntarle esto a esta persona? Yo no la tengo. ¿Vos la tenés? A veces hay asuntos que tratar y nosotros preguntamos, ¿quién es el indicado para tratar ese asunto con esta persona? ¿En base a qué? En base a la profundidad de la relación, más cuando son temas delicados. Hey, Johnson, ¿quién es el indicado para tratar esto con Samuel? ¿Vos o Francisco o Javier o Víctor? Porque hay que hablar con Samuel de este tema específico. ¿Quién de ustedes cree que debe hablar? Literalmente, cuando he preguntado eso, sale Víctor. No, yo tengo confianza, pero creo que el pastor Johnson lleva más tiempo. Y Francisco dice, no, yo tengo confianza, pero yo creo que tal vez el pastor Johnson tiene. Y de alguna manera, ellos dos se descalifican. Se descalifican porque en realidad, en el fondo, saben que su grado de intimidad con Él no es el que se requiere para tratar el asunto. Entonces el asunto es que nosotros estamos desarrollando, deberíamos de desarrollar una cultura de intimidad, una cultura de cercanía. Es la experiencia de conocer y ser conocido por otra persona de la manera más profunda. Crear una cultura de intimidad requiere que entendamos un nivel de exactitud. ¿En qué? En que tengamos una experiencia de la más profunda con Dios. Que generemos una cultura en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Que todo lo que hagamos esté generando un sistema de creencias, un sistema de valores, una simbología, todo en nuestro interior.
está enfocado racionalmente en generar un culto que provoque intimidad en el nivel más profundo con Dios. Y entonces nos dice ahí Pablo, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y aquí está la pregunta: ¿cuáles son las relaciones más profundas que nosotros como seres humanos tenemos o deberíamos de tener? Las relaciones más profundas, las relaciones más íntimas que nosotros deberíamos de tener, el mayor nivel de comunión que nosotros deberíamos de tener, lo deberíamos de tener primero con nuestros padres. Nuestros padres. Desde que nacemos, estamos desarrollando intimidad con nuestros padres. Sin embargo, hay muchos padres e hijos que están distanciados, que vivieron bajo una cultura de distanciamiento. No se hablan, no se comparten, no tienen compañerismo, no tienen planes en común, no tienen metas en común, no se tienen confianza el uno al otro. Por el contrario, se tienen resentimiento. ¿Por qué? Porque hay un sistema, una cultura del mundo que se metió en la casa, y aunque eres creyente, con tu hijo que debería tener la relación más profunda, no la tienes. Ok, no la tengo, pero ahora debería. ¿Cuál es la relación más cercana que deberíamos de tener hoy? Con nuestros hermanos. ¿Y cómo viven los hermanos? ¿Cómo se comportan tus hijos entre ellos? Porque deberían de ser la relación más profunda. ¿Saben qué les he dicho a mis hijas? Ustedes pueden tener buenas amigas, pero tu mejor amiga es tu hermana. Es tu hermana y es tu mejor amiga. Ninguna amiga, y esto le va a sonar golpeado, porque a lo mejor hasta una amiga de ella me va a escuchar, pero a nosotros nos ha pasado. Hoy son nuestros amigos y mañana no, y le abrimos todo nuestro corazón, y todo eso mañana se convierte en una arma letal que puede hacernos daño, y no hay garantía. Entonces, en realidad, la relación más cercana no son tus amistades, tu hermano, mi hermano, mi hermana. Llevamos la misma sangre. En un sentido natural estoy hablando. Mi padre, mi hermana, mis hermanos. Pero ahora resulta ser que un día me caso. Y dice la Biblia, escuche, que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa, a tu mujer, y los dos serán una sola carne. Esas son las relaciones. Ahora, ¿sabe lo que dice Pablo cuando en 1 Corintios capítulo 13 dice el amor del Padre? El amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Dios está diciendo: yo soy Padre y yo quiero tener una relación profunda contigo. Pero dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia de Jesús es que, estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero también dice la Escritura que nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora nos dice la comunión del Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a relacionar varias cosas. El Padre es amor y el Padre afirma. Cristo es
en un sentido de nuestro hermano mayor, intercede delante del Padre por nosotros, dio su vida por nosotros, es el primogénito de la creación. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro maestro, es nuestro guía. El Espíritu Santo nos llama a nosotros templo del Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente y quiere tener comunión con nosotros. Y el Padre está en el cielo y habló con el Hijo para que diera su vida por amor. Y el Hijo vino a la tierra y dio su vida por amor. Y el Hijo dijo: les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ahora envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿será que podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren tener intimidad con nosotros? Que nosotros necesitamos conocer al Padre. Jesús dijo: y esta es la vida eterna. Escuche, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra conocer en el Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva, significa intimidad sexual. Ahora, ¿saben qué es el asunto? Que cuando hablo de intimidad, cuando hablo de cultura e intimidad, no estoy hablando de sexual. Y le voy a decir algo: hay parejas que pueden tener relaciones sexuales en el matrimonio y no ser íntimos. Una relación sexual tiene un grado de intimidad física, no necesariamente espiritual y almática. Hay parejas que pueden vivir juntos por años teniendo relaciones sexuales y no tener intimidad. Entonces ahí es donde comenzamos a derribar algunos conceptos, porque vinculamos intimidad, sexo. No, Señor. Nada que ver. Intimidad es mucho más que eso. Y el Señor quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, porque la intimidad nos permite conocerlo, nos permite adquirir confianza y nos lleva también a poder tener obediencia. Entonces Dios siempre quiso tener una familia, pero también quería una esposa para su hijo desde el principio. ¿Usted cree que a Dios le tomó todo esto por sorpresa? Dios dijo: no, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo: y voy a tener una familia, el Padre. Pero el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Eso es profundo, porque lo que está diciendo, todo lo que pasó en Génesis 3 con el pecado de Eva, a Dios no lo tomó por sorpresa. Cuando Dios creó, sabía lo que iba a pasar, y desde antes Él inmoló al Cordero. Entonces Dios quería una familia y decía: mi hijo le voy a dar una esposa. Entonces Dios se revela como el padre de familia, como el padre de amor, pero también el Hijo se revela como el esposo. Apocalipsis capítulo 19 verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Y su esposa y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La relación más sagrada después de nuestra relación con Dios es la relación que tenemos con nuestra esposa. Y Jesús es nuestro esposo. Ahora, yo me siento raro diciendo: soy la esposa de Cristo. Sinceramente, soy la esposa de Cristo. O sea, lo oigo diferente cuando lo digo. Lo voy a decir así: soy la esposa de Cristo.
Y por cuestiones de tiempo no voy a entrar ahí, pero lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué significa ser nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo? ¿Usted quiere entender qué significa intimidad? Tenemos que entender el concepto que Dios nos está queriendo enseñar cuando se refiere a nosotros como la esposa. Y cuando en el futuro el evento más glorioso que va a ocurrir son las bodas del Cordero con la esposa. Y cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5 y leemos sobre el matrimonio, qué peligroso es leer lo que nos está enseñando sobre el matrimonio y no verlo desde la perspectiva de que ahí lo que está diciendo en realidad, los maridos deben amar a sus esposas, así como, en otras palabras, nosotros a veces cometemos el error de ponerle más énfasis a lo que nos está diciendo de cómo nosotros nos relacionamos con nuestras esposas, cuando la revelación tiene que comenzar entendiendo cómo se comporta el esposo con nosotros. Porque si yo entiendo cómo se comporta el esposo conmigo, entonces se me va a hacer mucho más fácil ser el esposo que las Escrituras desea que yo sea. Es espantosamente difícil querer ser el esposo que se refiere ahí sin haber entendido primero el amor de Cristo por la iglesia. La forma en que Él se comporta como la iglesia. Por eso es que Pablo termina diciendo: grande es este misterio. En los últimos versículos, grande es este misterio. ¿De qué? ¿A qué misterio se está refiriendo? En el verso 32, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el misterio grande no es el matrimonio. ¿Cuántas veces lo hemos predicado sin exactitud? El matrimonio es un misterio. No, leamos bien, porque lo que está diciendo es: grande es este misterio. Mire lo que dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto. ¿Qué es esto? Escuche, les estoy diciendo que grande es este misterio, pero lo que les estoy diciendo de este misterio no es con respecto al matrimonio entre vos y tu esposa. Estoy hablando de este misterio respecto de Cristo y la iglesia. Intimidad en la relación más profunda que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: dejarás a tu padre y dejarás a tu madre y te unirás a tu mujer. ¿Saben lo que hizo Cristo para tener una esposa? Tuvo que dejar al padre. Cristo se tuvo que hacer carne y dejó al padre. Y el padre lo dejó a él. Porque cuando él estaba en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el padre: ¿por qué es así? Estás buscando esposa. Esos mamitas. Hijos de papi. Sin vergüenza. Es tremendo esto, hermano. Por eso intimidad no es venir a cantar. Es parte, porque hay algo que ocurre cuando lo hacemos. Una noche de intimidad no es venir a cantar y a llorar. Es venir a meterte en las profundidades con Dios.
de tal manera que podamos conocerlo mejor. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué estamos llenos de afán? Porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué estamos frustrados y enojados? Porque no lo conocemos. ¿Sabe por qué estamos incómodos y molestos? Porque las cosas no se están haciendo como yo digo, porque no hemos entendido cuál es su voluntad. Una cultura de intimidad nos va a establecer, hermano, en un entendimiento primero. Una cultura de intimidad comienza con conocimiento y no un conocimiento superficial, un conocimiento profundo de Dios. Y la iglesia, ¿será que tiene hambre y sed? Por eso es que hay un versículo, y con este lo digo, lo dejo rápido, en Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiere sed, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. ¿Sabes cuando hablamos de intimidad? ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de una unidad de la esposa, que somos nosotros, con el Espíritu Santo, que los dos estamos diciendo: ven. ¿A quién? Al esposo. Ven, te queremos ver. Queremos que vengas en las nubes por nosotros. Queremos que vengas por nosotros, que somos tu esposa. O sea, el esposo. A mí me dio risa esto ayer. Yo te lo iba a decir cuando lo estaba preparando. Me dio risa. Y cuando estábamos en oficina, me picaba la lengua por decírtelo. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que Cristo viene por una esposa que está preparada, sin mancha y sin arruga. ¿Verdad? Diga conmigo: la esposa está preparada. Y a mí me dio risa, porque inmediatamente se me vino a la imagen cómo sucede en las bodas aquí. En las bodas aquí, el marido está en la iglesia y la mujer en la casa 2 horas haciéndolo esperar, y el marido esperando. Y allá, cuando a ella se le ocurre, después que ya todos los amigos lo rebanaron y le dijeron: te dejaron plantado, te pasó esto, y ya le dijeron todo, allá se le ocurre: ahí viene. Y ya. Entonces son de esas cosas que el Espíritu te revela sin darte cuenta. Porque cuando yo me iba a casar con Betsabé, yo lo hice al revés. Yo le dije: Betsabé, hagamos una cosa. Cuando vos estés lista, me llamás. Y ya se lo dije así: yo voy a estar en el teléfono y me llamás. Y entonces yo estaba en mi casa viendo un partido de fútbol, ya vestido, pero viendo un partido de fútbol. Y de repente sonó mi celular. Ya había celulares en ese tiempo. Y lo levanté y solo oí estas palabras: ¿y dónde estás? Y yo le dije: en la casa, yo te dije. ¿Y vos dónde estás? Ya estoy aquí en la puerta de la iglesia. Y yo le dije: ya llego, no hay problema. Y me monté al carro. Dirían: ves, chiquito, estaba como a 7 cuadras. A los 5 minutos estaba. Pero el alboroto era: qué bárbaro, él la hizo esperar a ella. Y ayer yo dije: yo soy como Cristo. Y no lo sabía. Y te lo iba a decir, me estaba muriendo por decírtelo cuando estaba estudiando. Pero soy como Cristo, amor. ¿Quién aguanta a los jóvenes haciendo esperar a la esposa? Pero Cristo dice: viene por una iglesia que está ¿cómo? Preparada. Lo voy a enseñar el próximo domingo. Pero dice que Él
se va a presentar a sí mismo una iglesia pura, sin arruga, sin mancha. ¿Qué está sucediendo en esta temporada, queridos hermanos? Cristo está a la diestra del Padre, preparando a su esposa. Ya es su esposa. En la cultura judía, aun cuando no se había consumado el acto de intimidad sexual, cuando se esposaban, ya legalmente eran esposos. Eso se dio en la cruz. En la cruz, legalmente la iglesia se convirtió en esposa. Pero también en la tradición judía se iba a preparar el lugar donde la iba a colocar. Entonces llegaban y ampliaban las carpas y preparaba todo. Lo único que la mujer se quedaba esperando y no sabía cuándo iba a venir el novio. Pero tenía que estar lista, preparada. Esa es la parábola de las viudas, de las vírgenes y del aceite. Entonces nuestro esposo está en el cielo, solo esperando que la esposa esté lista para llamarlo por teléfono y decirle: ya estoy en la iglesia. Pero ¿sabe qué? La intimidad la podemos tener desde ya. Porque la intimidad es mucho más que sexo. Una cultura de intimidad es comenzar a establecer hoy lo que va a ser nuestra eternidad con el Señor. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra conocer es tener una experiencia no solamente intelectual, sino profunda. Nuestra vida no es una vida religiosa. Usted y yo deberíamos de estar teniendo una experiencia de intimidad profunda con el Señor. Si nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, nos estamos perdiendo de la mejor parte. Hemos trabajado al revés y necesitamos reestructurarnos de tal manera que tengamos el nivel de exactitud que se requiere. Lo más importante es que usted como individuo desarrolle una cultura de intimidad. No es contestación de grupo, es mi cultura de intimidad. La voy a desarrollar en mi corazón.